Amén. Y sin más, vamos ahora sí, mis queridos hermanos, a decir nuestra declaración de fe y escuchar la palabra de Dios. Así es que les invito a tomar su Biblia y decir nuestra declaración de fe, que dice así. La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Oremos. Gracias, Señor, por este tiempo de adoración. Permite, Señor, que nuestra adoración a ti sea todos los días. Y ahora, Señor, escuchando este último mensaje del reino más grande, más alto, más fuerte, permítenos vivir así, Señor, vivir esta ética superior a la que tú nos llamas, una ética según tu Hijo Jesucristo. Bendice a tu pastor, tu predicador, y permítenos escuchar el mensaje que tienes para nosotros. Te amamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. ¿Qué es el cristianismo? ¿Es una religión como las muchas que hay en el mundo? ¿Es una secta dentro de la religión llamada cristiana? ¿Es solo una filosofía especial, una idea más en el mosaico multicultural del mundo? Algunos se sienten amenazados por el cristianismo verdadero y con tal de mantener sus tradiciones y su poder, dicen que el cristianismo bíblico es solo una secta. Los poderes que buscan el control de las masas por medio de ideologías y ambicionan una sociedad uniformada en sus ideas, una humanidad sin convicciones firmes, sin verdades absolutas, acusan a los seguidores de Jesús de ser fanáticos, intolerantes, ignorantes y anticuados. Y las masas controladas por la matrix de una filosofía o religión globalizada rechazan a los discípulos de Jesús cada vez con más pasión, con más leyes en contra de la verdad, y muy pronto, incluso con violencia física, tal como Jesús lo profetizó. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. El cristianismo es un camino que lleva a la vida. El cristianismo es una verdad absoluta, real, declarada por la Biblia y probada por millones de cristianos en la historia, algunos de los cuales dieron su vida como testimonio de esa verdad. El cristianismo es un reino donde Jesús es el Rey que imparte vida. El cristianismo no es una opción entre muchas, es la única. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El cristianismo es el reino más alto, más grande, más fuerte. Es Cristo viviendo en sus discípulos para compartir con hechos y palabras el único mensaje que puede traer paz y vida verdadera a este mundo. Sigamos estudiando el Sermón de la Montaña y dejemos que Jesús nos hable de este reino más alto, más grande, más fuerte. Dios les bendiga, Iglesia Bautista Oreb. Hemos sido puestos por Dios en la tierra para enseñar su palabra a través de nuestra vida, viviendo su palabra. Es como la enseñamos. Y pido una disculpa a los hermanos que me presentaron antes y a los que han participado ya en este culto, que han anunciado que este era el último sermón de la serie. Pero les tengo noticias, no es el último, es el penúltimo. La razón es muy sencilla. El texto tiene muchas enseñanzas. Y no solamente muchas enseñanzas, sino muy importantes enseñanzas. Y es necesario que las veamos detenidamente y las apliquemos a nuestra vida. De hecho, acuérdense, estamos estudiando el Sermón de la Montaña, el sermón más importante del Señor, algo así como un resumen de su doctrina, especialmente de su doctrina ética, moral, del comportamiento de los ciudadanos del reino. Y por eso me parecía importante que no nos apresuráramos y que yo no hiciera un sermón así como hablando muy rápido, de por sí hablo rápido, o que dejáramos pendiente algunas cosas. Por eso, este es el penúltimo, se llama Cristianismo, un asunto del más allá, segunda parte, porque se llamó también la semana pasada. Está basado, por supuesto, en Mateo capítulo 5, pero ahora los versículos 33 al 48. Si quieren un subtítulo que de alguna manera nos explica lo que es este mensaje, sería este: mis derechos en el reino más alto, más grande y más fuerte. La Declaración Universal, déjenme introduzco de esta manera. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, la ONU, en 1948. Es un documento oficial, es el documento oficial más traducido. Está disponible en más de 360 idiomas y es sin duda una de las acciones más importantes de esta institución, la ONU, desde su fundación.
De ahí se han generado diversas expresiones que tratan de regular el comportamiento social de nosotros, los seres humanos, como por ejemplo los llamados los derechos de los niños. Y antes de abordar el asunto de hoy con seriedad, compartamos las ocurrencias de Quino respecto a este tema de los derechos humanos. Ahí están Mafalda y Felipito. Y Felipito dice: nuestro derecho a la educación es tan indiscutible que no hay la más mínima esperanza de que algún alma caritativa nos lo quite. Y los que son nacidos lectores de Mafalda saben por qué Felipito dice eso. No le gusta la escuela, no le gusta estudiar. Y él dice: el derecho a la educación, ojalá que alguien venga y nos lo quite, pero no, es tan inalienable, es tan indiscutible que no hay esperanza de que alguien nos lo quite. Así dice. Sin embargo, igual o peor que Felipito, algunos grupos o sociedades no entienden a cabalidad el tema de los derechos humanos y algunos tratan de aplicarlos de una manera egoísta. Lo mismo les pasaba a los seres humanos del tiempo del Señor, y por eso el tema no podría faltar en el Sermón de la Montaña. El Señor habla de derechos, de eso vamos a hablar hoy, de los derechos humanos, de sus derechos, de mis derechos, esos que están de moda. Están de moda exigirlos. Exijo mis derechos, y las mujeres exigen el derecho de empoderarse y el derecho de defenderse de los hombres, y hay ahora una campaña acerca de denunciar a los hombres maltratadores. El Día del Padre, en lugar de celebrar, de denunciar a todos los padres opresores y golpeadores, etcétera, etcétera. Es decir, el día de hoy hay así una especie de pasión, una especie de enfermedad por exigir los derechos. Todo el mundo exige los derechos, y por supuesto que en ocasiones pisoteamos los de los otros. Pero para no ponernos tan serios en este tema, vayamos a otra ocurrencia de Quino. Ahí está Mafalda y está hablando con el mundo y le dice con su dedito así acusador, le dice: y estos derechos a respetarlos, no vaya a pasar lo que con los 10 mandamientos. Entonces, bueno, es Mafalda, es Quino, pues, Quino, que en paz descansa ahora, pero este era su personaje. Leamos el pasaje de hoy. Más allá de Mafalda, Quino y cualquier caricatura, que son interesantes estas caricaturas y tienen ciertamente una enseñanza, pero más allá de eso, leamos el pasaje que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 38 al 42. Adelante, leamos juntos. Oísteis que fue dicho: ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Antes de ir a las enseñanzas, entendamos el contexto y el tema de estas palabras, porque es muy importante. La verdad es que el Señor aquí dijo algo muy importante, y conviene que lo estudiemos bien. Por eso permítanme, a diferencia de otros sermones, hacer aquí como una especie de estudio bíblico. Debemos ir al contexto histórico bíblico de esto que dijo el Señor. La ley a la que el Señor está refiriéndose, porque él, recuerda, está reinterpretando la ley, por eso él dice: habéis oído que fue dicho. Y en ocasiones se refiere, habéis oído que fue dicho, a lo que los fariseos decían de su propia interpretación de la ley. Pero en ocasiones el Señor dice: habéis oído que fue dicho, y se refiere a la ley misma, a la ley. Habéis oído que fue dicho, o sea, lo que dice la ley. Y en esta ocasión, él va a reinterpretar unas palabras del Antiguo Testamento. Por eso necesitamos ir al contexto histórico bíblico. El tema al que el Señor se refiere se encuentra en el Antiguo Testamento, en algunos pasajes de la Escritura. Por ejemplo, dice así: si alguno riñere e hirieren a mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer, y se juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagará vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. ¿Qué les parece? Éxodo 21, 22 al 25. Otro texto que dice así: y el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro. Tal se hará a él. El que hiriere algún animal ha de ser restituido, mas el que hiriere de muerte a un hombre, que muera.
Un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Esto está en Levítico 24, 19 al 20. Y uno más. Y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Deuteronomio 19, 21. ¿Qué le parece? Lo que básicamente dice esta ley es que si alguien le saca un ojo a otro, le saquen a él un ojo. Que si alguien hace algo y le corta la mano o le hiere la mano a otro, le hieran la mano a él. Y si su herida es de 7 puntadas cuando le cosieron, pues que le hagan una herida de 7 puntadas, ¿no? O sea, ¿qué puntadas son esas? Bueno, esto decía el Antiguo Testamento, escrito por Moisés, inspirado por Dios. Estos pasajes expresan lo que se denomina la ley del talión. Hasta lo no, como dice la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, es lo que más se cita en este mundo. Viene del latín lex talionis, talión o tallos o tale, que significa idéntico, o sea, la ley de lo idéntico. Se puede traducir la ley de lo correspondiente. Y se sintetiza en las expresiones ojo por ojo, diente por diente. Esta es la ley de la reciprocidad directa. Se trata de la ley más antigua del mundo que se aplica hasta el día de hoy. Es uno de los escritos, esto de que voy a decirles ahorita, el Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi, que fue escrito por el 1750 a.C. en Mesopotamia por el rey Hammurabi, justamente se llamaba rey de Babilonia. Es uno de los escritos sobre leyes más antiguos, el más antiguo del mundo, piensan algunos. Y esta ley permite que un agresor sea agredido en la misma proporción del daño que él causó. Los judíos enseñaban que eso debía aplicarse literalmente. Eso enseñaban ellos. Ahora, es aquí donde me parece a mí que los lectores de la Biblia, ustedes y yo, cuando entendemos el Dios de amor en quien creemos, el Dios maravilloso, lleno de gracia, de misericordia, tardo para la ira y grande en misericordia, ustedes y yo decimos, pero ¿cómo está la ley? O sea, alguien le saca un ojo a otro, pues se lo saquen a él. Si mata, que lo maten. Y ¿cómo hacemos con eso? ¿Cómo hacemos con eso? De hecho, hay países que practican la pena de muerte, ¿no es cierto? Países incluso que fueron fundados con valores cristianos, como en Estados Unidos, existe la pena de muerte. Bueno, tenemos que explicar algo para no quedarnos con la idea de que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento, como piensan algunas personas equivocadamente. Déjeme explicarle los propósitos de estas leyes, porque es claro entender, porque la misma palabra nos lo explica, que estas leyes tenían propósitos bien definidos. Para comprender mejor el asunto, entonces, consideremos las intenciones de estas leyes. Número 1. Se trata de una estrategia de disuasión. Es decir, la intención era disuadir al malo, al perverso, al violento. Es decir, era una advertencia respecto a las consecuencias y por lo tanto una motivación a actuar bien. Por ejemplo, para que me crea que lo que estoy diciendo es así, leamos este pasaje que se encuentra en Deuteronomio 19 al 20, dice así: entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán, y no temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. ¿Está claro eso? O sea, se aplicaba esta ley, y todos los demás que quedaban vivos o quedaban con 2 brazos, lo que sea, entendían la lección, y entonces era una manera de quitar el mal. Así que la intención era la disuasión. Pero también tiene otra intención esta ley o estas leyes. Era una forma de regular la venganza. Alguien podría pensar que se trata de leyes salvajes, pero se trata de exactamente lo contrario. Podemos decir que eran leyes para controlar el salvajismo propio de los seres humanos. Es decir, que no se trató de una ley para provocar la venganza, como diciéndole, mira, véngate de esta manera. No, era para controlar la venganza que ya existía en los seres humanos. El ser humano siempre ha tenido en su corazón deseos de venganza. Esta ley no es para decirle, mira, véngate. No, es para decirle, oye, calmado. Si te vas a vengar, no te excedas. Si él te hirió en un dedo, no le quites la vida, no le moches la cabeza. No se vale. Y había jueces que analizaban las cosas y disertaban para saber hasta dónde llegaba la venganza. Porque sí había un derecho de venganza en la ley de Moisés. Es decir, no se promovía la violencia, pero se procuraba regularla hasta que desapareciera por completo. Porque acuérdense, también había una intención de disuasión. Pero debo decirles lo siguiente, para los que creen que el Dios del Antiguo Testamento es diferente que el Dios del Nuevo Testamento, no. Aún en el Antiguo Testamento, Dios dio una propuesta diferente. Aún en el Antiguo Testamento, Dios había dicho de otra opción. Miren, Él dijo, por ejemplo, en Proverbios 20:22, no digas yo me vengaré, espera a Jehová,
y Él te salvará. ¿Qué les parece? O sea, sin embargo de estas leyes, Dios aún en el mismo Antiguo Testamento dio a los seres humanos un desafío, un comportamiento diferente a ese de su derecho legal. También en Proverbios 24-29 dice así: no digas como me hizo, así haré. Daré el pago al hombre según su obra. No digas eso. Esto está escrito por Salomón en Proverbios. Es decir que Dios aún en el Antiguo Testamento dio una opción diferente. Y aún más, tengo otro texto que se encuentra en Éxodo 22, 26 al 29, porque alguien podría pensar, bueno, es Proverbios, la literatura sapiencial, cuando el hombre ya ha crecido, ha madurado y tiene otro tipo de pensamientos. Tiene razón, sí es así, pero aún en Éxodo, miren lo que dice: cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás como logrero, ni le impondrás usura. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a ti, yo le oiré. Cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. Éxodo 22, 26 a 27. Es decir, que desde entonces el Señor da a los seres humanos una oportunidad de actuar más allá del derecho legal. No canceló Dios esas leyes del derecho a la venganza. No las canceló. Pero sí nos dio a los seres humanos un desafío a actuar por encima de esas leyes. El Señor hacía un llamado a un estilo de vida más alto y superior a la legalidad. Bueno, una vez explicado esto, una vez explicado el contexto de donde surge esta disertación del Señor, vayamos a las enseñanzas. Dos enseñanzas tengo para nosotros hoy. En primer lugar, el derecho a ser libre. Está hablando de derechos el Señor, por eso comencé hablando de los derechos humanos establecidos por la ONU. Y por eso puse esas caricaturas de Quino, de Mafalda, en donde habla de los derechos. Pues ahora en la Biblia podemos usted y yo encontrar unos derechos más altos, más grandes, más fuertes. Por ejemplo, el derecho a ser libre. Oísteis que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, no resistas al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Qué les parece? Ya habíamos leído este pasaje, pero ahora lo he leído una vez más para ir a la enseñanza. Los que escucharon al Señor, en esta ocasión, el Sermón de la Montaña, es decir, el pueblo judío, eran un pueblo dominado y las leyes que les gobernaban no eran suyas, eran las leyes de Roma. Eso era algo que todos ellos aborrecían, pero aún más los fariseos. Y una de las leyes decía que un soldado o un funcionario romano podía demandarle a un judío o a cualquiera de los pueblos sometidos, pero digamos ahora a los judíos, podía pedirle un servicio a Roma y podía pedirle que entregara para su uso su ganado, su camello, su caballo, su vaca, sus herramientas, incluso su servicio a favor del imperio. Algo así como el tequio. En algunos lugares de nuestro país, en algunas zonas rurales, en aldeas o pueblos, hay una cosa que se llama tequio, que quiere decir que todos los habitantes de una aldea o pueblo están obligados a dedicar unas horas de trabajo para arreglar la carretera, para llegar al pueblo, o la escuela, o el edificio de la presidencia municipal, o alguna cosa así, o colaborar para la fiesta del pueblo, alguna cosa, se llama tequio. Y resulta que los romanos, por leyes, aquí no era voluntario, era por ley, los habitantes del Imperio Romano tenían la obligación de que si un funcionario romano los escogía, tenían que dedicar o trabajo o alguna de sus propiedades para el servicio del Imperio Romano. Y no había cosa que los fariseos odiaran más que eso. Porque por su orgullo y soberbia, su sentido de superioridad, les ofendía muchísimo que aquellos que según ellos habían sido creados por Dios para hacer combustible del infierno, les ordenaran cosas, porque ellos creían eso de los gentiles. Así es que sí, era un agravio muy grande. Era sufrir un agravio espantoso. El Señor se refiere a este agravio en 3 áreas. Dice un agravio a nuestra persona, a mi persona, porque habla de mi mejilla. Pon la otra mejilla. Un agravio a mis bienes, mi ropa, dale también la capa. Si alguien te pone a pleito para quitarte tu túnica, dale también la capa. O mis derechos, mi libertad, cárgalo 1 segunda milla. Te pide cargar 1 milla, eso dice la ley, que lo cargues 1 milla, estás obligado. Cárgala 2 millas, no 1 milla, 2. Oiga, cualquiera hubiera dicho,
Se supone que el Mesías habría de venir para quitarnos la opresión de Roma, no para hacernos la más pesada. Si los judíos hubieran tenido la fuerza militar para hacerlo, se hubieran vengado de los romanos, matándolos a todos, destruyendo sus ciudades y sus templos, y sometiéndolos ahora a ellos como un acto de venganza. Y al hacerlo, los judíos hubieran estado seguros y convencidos de que aquello era absolutamente la voluntad de Dios. Y usted dice, qué gente, no somos tan diferentes nosotros el día de hoy a ellos. También anhelamos justicia. Usted y yo también anhelamos justicia. También deseamos que los malos sufran las consecuencias de sus maldades, especialmente si sus maldades nos las han hecho a nosotros, ¿no es cierto? Pero por eso lo expresamos en la costumbre del pueblo con frases como estas: pero vas a ver, todo cae por su propio peso, o todo se paga en esta vida, o pero hay un Dios. Y con ello manifestamos nuestra esperanza, en ocasiones como efímera, nuestra efímera esperanza de que algún día las cosas se arreglen y de algún modo los malos sean castigados por sus maldades. Claro, con excepción de nosotros, porque siempre que pensamos en eso, en que los malos paguen, nos excluimos nosotros, ¿no? Que paguen los malos, y para nosotros los malos siempre son los demás, no nosotros. Bueno, pues saben una cosa, tanto a ellos, tanto a los judíos de aquella época que escucharon al Señor, como a nosotros el día de hoy, el Señor nos da una solución a esto. Porque hay aquí un asunto claro, un asunto que definitivamente es de pensarse, algo controversial. Hay una ley en el Antiguo Testamento que me da derecho a la venganza, que dice que ojo por ojo, diente por diente, y usted y yo podemos decir celular por celular, computadora por computadora, llanta por llanta, carro por carro, ¿no es cierto? Te poncha la llanta el vecino, pues le poncho la llanta, porque llanta por llanta, que me envenena mi perro, le enveneno sus gatos, porque gato por perro, perro por gato. Aunque ahí gato por perro es otra especie, ¿no? Pero a lo mejor es equivalente, yo qué sé, mascota por mascota, y ahí la dejamos. Es decir, esto dice el Antiguo Testamento. Y esto enseñaban los fariseos en la época del Señor Jesucristo. Pero llega el revolucionario, joven, precioso, llamado Jesús de Nazaret, el hijo del carpintero, que es más que un hijo de carpintero, con su novedosa, revolucionaria idea, y dice: habéis oído que fue dicho, pero yo os digo. Y nos reinterpreta esto. ¿Cuál es su propuesta? El Señor les propone a ellos y a nosotros también una solución, que no es la de los fariseos. Para entenderla bien, analicémosla parte por parte. Mire, cargar una milla y ni un centímetro más era actuar como esclavo. Era actuar como pueblo subyugado, como pueblo sometido. Era actuar como lo que se suponía que eran, esclavos de Roma. Y eso es lo que hacían ellos. Cargaban una milla y ni un centímetro más por obligación, con amargura y con dolor. Cargar más que eso, más que una milla, sería un acto de su voluntad. Y es lo que Jesús les propone. De su voluntad, permítame redundar, propia, de su propia voluntad de sí mismos. Porque esa no era su obligación, cargarlo 2 millas no era su obligación. Su obligación era cargar una milla. Jesús dice, pues cárgalo 2. ¿Por qué? Porque te da la gana. Porque expresas tu libertad, porque tú quieres. Le cargas 2, no porque te lo dijo el soldado, sino porque tú quieres. Entonces te portas como liberto, no como esclavo. Eso era actuar como liberto, no como esclavo. Por eso llamo a esta enseñanza el derecho a ser libre. Mire, otro ejemplo, pelear porque nos quieren quitar la túnica, era ponerse al nivel del abusón. No, sí, dámela. No, tú, dámela. No, yo. Cuando Eli estaba chiquito, teníamos unos patos. Y un día traía un pato de cada mano, así, pero el cuello del pescuezo, así los traía. Y pues mi esposa le dijo, no, hijo, suéltalo. Entonces lo quería quitar y Eli jalarle y jalar. Bueno, ya de saber lo que le pasó al patito. Así te pones, ¿no? Fue un accidente, por supuesto, pero así perdonen, veganos. Pero así te pones cuando peleas porque te quieren quitar algo. Al mismo nivel del bravucón, del abusón. Entregar la capa. O sea, te quiere quitar la túnica. Y, no, mira, llévate también la capa. Entregar la capa, es decir, lo que no estaba en pleito, sería un acto superior a la justicia humana. Sería una acción libre y soberana. Eso sería vivir en otro nivel. Un nivel de libertad plena.
Ahora, no está diciendo el Señor, por supuesto que no, que si un ratero entra a tu casa, y se está llevando la computadora, te dice, oiga, acá tengo una televisión bien buena recién que la compré. No está diciendo eso. Está hablando el Señor Jesucristo poniendo ejemplos como símbolos, como metáforas de lo que son las relaciones interpersonales. No está diciendo que si alguien te robas tu carro, sales a perseguirlo y le dice, oiga, pero aquí está mi camioneta, también róbesela. No está diciendo eso. Pero sí está diciendo cómo relacionarnos con los demás. Como libertos, no como esclavos. No ponernos en la posición corriente de gente peleando en la calle, sino una posición superior de liberto, de una persona libre que hace las cosas por su voluntad. ¿Se acuerdan de la película de Los Miserables? Es hermosísima esa historia. ¿Se acuerdan? Cuando Van Damme, ¿cómo? Es el personaje central, pues. Sí se roba algo del sacerdote. Sí se roba algo y lo agarran y sí se la robó. Pero el sacerdote no solamente dice que él se la regaló, sino que lo alimentó y le salva. Hasta dice, la canción es hermosa, porque es una obra musical, ¿verdad? En la que canta el personaje principal, dice que ha muerto. Y aquel hombre lo hizo nacer de nuevo en Cristo Jesús, por supuesto. Sí, esas son acciones de libertos, acciones que son ejercicio de nuestra voluntad soberana. Eso sería vivir en otro nivel, un nivel de libertad plena. Poner la otra mejilla, que es la expresión de entrada a esta serie de imágenes, porque antes de hablar de la capa y la túnica, y antes de hablar de la segunda milla, el Señor primero dijo la mejilla. Es la expresión de entrada a esta serie de imágenes ejemplares, y significa dar una respuesta pacífica al agresor. Es algo así como contraatacar con la firme decisión de no seguir la corriente de violencia y odio. No tiene nada que ver con cobardía, poner la otra mejilla, ni con masoquismo, ni con debilidad, ni con ser un pusilánime. No, poner la otra mejilla es la más poderosa, valiente y desafiante manera de enfrentar a un agresor. Pero no hay que perder de vista que el Señor la utiliza al principio como una imagen de todo lo que va a decirnos después. Así que no prohíbe actuar en defensa propia esta máxima o esta enseñanza, pero sí nos enseña una mejor manera de enfrentar las discusiones, los pleitos, las disensiones, etc. Como dicen por ahí, para pelear hacen falta dos. ¿Quieres pelear? No soy de los tuyos, dame otra si quieres. Pero yo no voy a ponerme en el nivel tuyo, así de corrientes acá abajo. No, yo vivo en un nivel diferente. Como dice también el profeta del Antiguo Testamento. En mis alturas me hace andar. Porque Pablo dice que fuimos sentados con Cristo en los lugares celestiales, ¿no es cierto? Si aplicamos esta enseñanza, podemos decir que para pelear hacen falta dos igual de violentos. Y aquí solo hay uno, compadre, tú, porque yo soy de otro nivel. ¿Quieres pelear? Péleate contigo mismo. Esa es la idea de poner la otra mejilla. No habla de ser pusilánime ni masoquista, no. Habla de una manera elegante de enfrentar las situaciones de confrontación en la vida. Y no creo que tenga que ver con no tener derecho a la defensa propia. No me parece que hable de eso. Esta es la enseñanza del Señor. No respondamos como esclavos, respondamos como libertos y hagámoslo por nuestra voluntad y no porque alguien nos obliga. Se trata de un desafío a ser libres. Un desafío a ser libres. Esta es enseñanza del Señor. Pero yo os digo, son un derecho a ser libre. En segundo lugar, se trata del derecho a ser superior. Ya he usado la palabra superior en varias ocasiones, pero ahora vamos a usarla de manera particular. Para los hombres de la época del Señor, la cosa era clara. La venganza era un derecho. Y tenían la razón. La misma ley de Moisés les autorizaba a creer así. En la ley de Dios, dada a Moisés, se habla de la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Por eso usted y yo sentimos tanta satisfacción cuando sabemos que a una persona determinada, no sé, un violador de niños o algo así, lo agarraron ahí los del barrio y le pusieron una tunda. Y usted y yo sentimos que, bueno, se lo merece. La retribución. Y ni hablar de si pensamos que lo metan en la cárcel y lo que le pase ahí, para que se le quite. Sí, los de la época de Jesús entendían. Hay una ley, hay un derecho a la venganza. Y tenían razón, estaba escrito en la ley. Además, se trata de una ley justa,
congruente, lógica, adecuada y deseada. Como que sí se vale, ¿no? Como que sí es correcto. Que una persona roba, pues pague lo que robó y desquite lo que se llevó. De hecho, una de las más grandes amarguras de nuestro tiempo es la impunidad. El hecho de que los que hacen mal nunca pagan por ello. Eso duele en el alma. A usted y a mí nos molesta eso. A todos nos agrada la idea de que la hace la pague. ¿No es cierto? Bueno, el Señor otra vez nos desafía a ir más allá. En esta ocasión, a ir más allá de los derechos. Nos desafía a vivir la ética cristiana que supera toda ley y todo privilegio. Es decir, la ética cristiana en ocasiones significa renunciar a algunos derechos con tal de establecer el reino de Dios sobre la tierra. Todos tenemos derechos y nos es muy importante que se nos respeten. Tenemos el derecho a tener gustos personales, lo que me gusta a mí, lo que te gusta a ti es tu boleto, pero lo que me gusta a mí es lo que me gusta, porque a mí me gusta. ¿Qué quieres que haga? Si es lo que a mí me gusta, tengo derecho a tener gustos personales. Tenemos derecho a estar en determinado estado de ánimo, estoy de malas, perdóname, es mi estado de ánimo ahorita, es mi derecho, no me molestes. Tenemos derecho a odiar a quienes nos hacen daño, por supuesto, porque son odiosos, y tengo derecho a odiarlos, porque son odiosos, en serio. Tenemos derecho a la venganza, la ley de Dios lo dice. Tenemos derecho a conservar lo que nos hemos ganado, sin tener que compartirlo con nadie. Es mío, yo me lo gané, es mío, aquí lo traigo, y no tengo por qué dárselo a nadie. Es mío y es mi derecho, y nadie me va a meter a la cárcel porque quiero conservar mi dinero sin darle un 5 a nadie. Es mío, es mi derecho. Tengo el derecho a no querer ni tener que soportar algunas cosas en la vida. Tengo el derecho a salirme de un lugar donde están tocando música que no me gusta, o están fumando y no me gusta el cigarro reciclado, y entonces me salgo, pues es mi derecho. Si en una relación interpersonal soy traicionado, si hay infidelidad, tengo el derecho, según la misma Biblia, tengo el derecho a divorciarme incluso. La Biblia me autoriza. Aunque Dios aborrece el repudio, aborrece el divorcio, hay ocasiones en las que lo justifica, y lo justifica precisamente porque me fue infiel alguien. Ese es mi derecho y tengo el derecho a ejercerlo. Pero Jesús dice que también tenemos derecho a vivir de una manera superior a eso. Es decir, a vivir más allá de los derechos. La ética cristiana se basa en el servicio, en la comprensión por los demás y en soportar a los demás para ganarles para el reino. Es decir, que en el reino más alto, más grande y más fuerte, también tenemos derechos del reino más alto, más grande y más fuerte. Estos son otros, se los digo, algunos de ellos, que si usted los analiza son exactamente en contraparte a los que acabo de mencionar, que son derechos humanos que tenemos. Estos son los derechos que también tenemos en el reino. Tenemos el derecho a entender los gustos, ideas y necesidades de otros. Tengo derecho a tener gustos, sí, pero también tengo el derecho, si me da la gana, tengo el derecho soberano, inalienable, dado por Dios a mi vida, de entender los gustos, ideas y necesidades de mi esposa, de mis hijos, de mis ovejas, de mis hermanos. Tenemos el derecho de animar a otros. Sí, tengo el derecho de estar en el estado de ánimo que me dé la gana, pero también tengo el derecho, por causa del reino, de comprender el estado de ánimo de otros. Tenemos el derecho de amar a los que nos aman y también de amar a quienes nos hacen daño. Tengo el derecho a hacer eso. Sí, Señor, tengo ese derecho y nadie me lo puede quitar. Y tenemos el derecho a perdonar. Ahorita que hablaba del asunto del matrimonio y la fidelidad, también tengo el derecho de perdonar. Y mi esposa tiene el derecho de perdonarme. Tenemos el derecho de perdonar. Esta exhortación nos fue dada desde el mismo Antiguo Testamento, no es nueva. Porque acuérdense que ya leímos textos del Antiguo Testamento donde dice el Señor que no nos venguemos, que no deseemos hacerle a otro lo que nos hicieron. Tenemos el derecho de compartir lo que nos hemos ganado. Es mío, sí, es mío y tengo el derecho de quedármelo y no dárselo a nadie. Pero también tengo el derecho maravilloso de compartirlo. Tenemos el derecho a soportar algunas cosas de la vida con tal de bendecir la vida. O sea, tengo el derecho de sí soportar
sí soportar circunstancias de la vida, sí soportar el oprobio, sí soportar cosas negativas, con tal de bendecir la vida. Porque esa incapacidad para soportar la frustración, esa manía de que si algo no sale como yo quiero, me pongo de malas y estoy molesto y hago molestos a todos los demás y mato la vida, destruyo la vida de los que me rodean. Pero cuando ejerzo mi derecho a soportar algunas cosas de la vida, con tal de bendecir la vida, entonces soy de otro nivel, como dicen por ahí. Hermanos míos, en el reino nos comportamos como hipernicao. ¿Recuerdan esa palabra que estudiamos hace algunas series? Más que vencedores. Porque por la gracia de Dios y por su obra en nuestra vida, somos de una estirpe superior, como su reino más alto, más grande y más fuerte. Así es que, hermanos míos, hablando de derechos humanos, 30 derechos, dice la ONU, que existen para todo ser humano. O sea, valdría la pena que un día nuestros jóvenes especialmente los analicen uno por uno y los vean analizando a la luz de la palabra del Señor. Pero en el reino tenemos otros derechos más altos, más grandes, más fuertes. Así que aquí un desafío a ejercer los derechos del reino. Hay varios sucesos como el que les voy a contar. He escogido uno en particular, pero hay varios, gracias a Dios. Gracias a Dios hay varios, por eso yo digo que la imagen de Dios en el hombre, aunque está deteriorada, sí, el hombre está perdido, terriblemente perdido, condenado, pero hay algo de la imagen de Dios todavía en el ser humano. Hay una escena en un partido de fútbol allá en Europa. Estaba por terminarse el partido y de pronto ya el resultado estaba ya escrito seguramente, pero de pronto alguien en el público tomó un silbato, de esos como los que trae el árbitro, y usó el silbato muy fuerte y pareció que era el árbitro que estaba silbando el final del partido. Entonces entre el portero y el defensa se confundieron y jugaron con la pelota y de repente el defensa la agarra con la mano, la sube así con su pie, como hacen los deportistas que son muy buenos para dominar el balón, y la agarra con sus manos, y el árbitro sin remedio tuvo que pitar penal, porque si era un penal, agarró la pelota dentro del área. Y eso es penal, aunque haya sido sin querer o por confusión. No podía hacer otra cosa el árbitro. La verdad es que el árbitro hizo lo correcto. Pero, bueno, había que tirar un penal y era la última jugada del partido. Se vio al tirador, al excelente futbolista, excelente tirador de penales, hablando con su entrenador, lo cual me hace pensar que fue una decisión colectiva. Pone la pelota en el punto penal, como se dice, el portero todo triste se pone pidiendo a Dios, Señor, dame permiso de taparlo, yo qué sé, porque era la última jugada, pero el tirador de penal camina hacia la pelota y la echa voluntariamente, a propósito, hacia afuera. Uno dice, eso es maravilloso. Porque él tenía el derecho de tirar el penal hacia adentro y meter gol, había una pena, agarró con la mano, no importa por qué, pero él sabía que no era correcto. Y no quería ganar de esa manera y tiró la pelota hacia afuera. Me parece que por orden del entrenador. Yo digo, eso es de gente de otro nivel. Pues el cristiano es gente de otro nivel. El cristiano es estirpe de otro nivel. Ante cada situación de la vida, los cristianos tenemos dos caminos. Seguir de acuerdo a los derechos de la sociedad humana, esos que nos otorga y son inalienables, según se dice. O si hace falta, seguir de acuerdo a los derechos que Dios nos otorga. Derecho a ser libre y actuar por voluntad y no por obligación. Acuérdense cómo dice, si alguien te pone a pleito, te quiere poner a pleito para quitarte tu túnica, eso me está obligando a pelear. Yo soy libre. Nadie me obliga a pelear. Soy libre, discúlpame, llévate también la capa. Discúlpame. Alguien viene y me golpea, perdóname. No soy tu esclavo para pelearme y decirme de cosas nomás porque a ti te da la gana. Así es que no significa, insisto, la idea de la no defensa personal. No está hablando de eso, está hablando de un comportamiento elegante del cristiano. Podemos actuar entonces con el derecho a ser libres y actuar por voluntad y no por obligación. El derecho a ser superiores, es decir, a vivir por encima de las leyes humanas. Porque el cristiano ha sido llamado a vivir por encima de las leyes humanas. Un hombre tenía un hijo, un solo hijo. Era un joven hermoso. Y un día su hijo fue asaltado por un joven malviviente de la calle. Y al asaltarlo lo hirió. Y el hijo de este hombre murió en el hospital. Este hombre, que tenía solo ese hijo y ahora había muerto, tenía las siguientes posibilidades. Podía mandar asesinar a ese joven, que no había sido apresado todavía, pero él sabía dónde estaba ese joven. Podía mandar asesinarlo.
Era un hombre rico y tenía el dinero y podemos decir que hasta el derecho de hacerlo. Porque la Biblia dice, ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. También dice vida por vida. Es que este hombre pudo haber mandado que alguien lo matara, incluso haciendo uso de un derecho que la palabra da en la ley de Moisés. O podía hacer una segunda cosa, podía denunciarlo y hacer que pagara su condena en la cárcel o lo que le dieran de condena. ¿Saben qué hizo este hombre? No lo mandó a asesinar, no lo denunció. Fue a buscar al joven malviviente, quien era un vagabundo en situación de calle, y lo confrontó con estas palabras. Le dijo, joven, usted no tiene a sus padres, no ha tenido la oportunidad de ser educado, no ha tenido amor y por eso vive en la calle y por eso se comporta tan terriblemente como se comporta. Y usted mató a mi único hijo. Así que yo le ofrezco lo siguiente, joven. Le ofrezco convertirlo en mi hijo, darle cuidado, educación, un hogar, ropa y mi amor verdadero. Sí, ya sé lo que usted está pensando. Usted está pensando, ningún ser humano haría eso, pastor. Nadie hace eso, pastor. Yo también creo que nadie hace eso, así es que no sé si esta historia es de la vida real o es un cuento. Pero independientemente de esta historia, si es verdad o no, le quiero decir una cosa, eso hace Dios con nosotros todos los días. Eso hace Dios con nosotros todos los días. Si nos dejara experimentar todas las consecuencias de nuestros malos actos, sería algo así como una venganza de la vida para nosotros. Si nos mandara al infierno sería un acto de justicia, un acto legal del derecho penal divino, un acto de justicia, porque el alma que pecare, ésta morirá. Nos manda al infierno, es un acto de justicia divina. Pero lo que hace Dios es amarnos, perdonarnos, salvarnos y entregarnos vida eterna. Y por cierto, lo hace precisamente por medio de la muerte de su Hijo, al imputar a su Hijo nuestro pecado y a nosotros su santidad. Hermanos míos, Dios tiene derechos y podría con su derecho hacer así y desaparecernos. Y podría con su derecho aplaudir y aplastarnos a todos. Pero usa su derecho soberano de amarnos y nos ofrece hacer lo mismo a nosotros para vivir en su reino más alto, más grande, más fuerte. De esto habla esta palabra, de derechos. El día de hoy se habla mucho de derechos. Los derechos de las personas que viven una vida gay, los derechos de las mujeres que quieren ser independientes y no sé qué, los derechos de todo. Hasta se habla de los derechos de los conejos y los derechos de los gatos y los derechos de los delfines, no sé qué. Pocos hablan de los derechos de los niños antes de nacer, por cierto, cosa curiosa. Y no se quiere respetar el derecho de los padres para educar a nuestros hijos, tal como manda la palabra del Señor. Pero el día de hoy se habla de derechos. Pues el Señor Jesucristo habla de derechos también. El derecho a ser libre. El derecho es decir, actuar por voluntad, no porque me obliga a nada. Y el derecho a vivir una vida superior. Hermanos míos, ejerzamos nuestro derecho. El derecho que Dios nos da. Los derechos que Dios nos da. Vivamos los derechos del reino. Y vivamos como seres humanos en un reino más alto, más grande, más fuerte. Ahora mismo, estoy seguro que ahora mismo usted tiene algunos derechos que ejercer. Con relación a su esposa, con relación a sus hijos, con relación a su situación económica, con relación a sus amigos, con relación a las personas que lo han traicionado, que le han hecho mal, que le han robado, con relación a los vecinos que son malvados. Le pido, hermano, le exhorto, ejerzamos nuestros derechos del reino y seamos libres y seamos superiores, vivamos por encima de cómo vive el mundo. Señor, te doy gracias porque me has permitido hablar con mis hermanos y compartir esta palabra. Te pido que seamos nosotros, esa gente con estirpe de reino, que vivamos, Señor, como lo que somos, tus hijos. Te pido en Cristo Jesús. Amén.